Hola, bienvenidos. Buenos días a una nueva edición de los webinars de Winalyze. Hoy estamos aquí con Rebeca Jiménez, Chief Data Officer de Winalyze. Rebeca, ¿qué tal estás? Bien, todo bien, gracias. Me alegro. Hoy hablaremos de cómo las aseguradoras pueden utilizar la ciencia de datos. Por ello contamos con Rebeca, que es la máxima responsable de datos y de Data Analytics de Winalyze desde hace 3 meses. Empezamos, Rebeca, con una pregunta para entender un poco mejor de qué trata tu día a día. La pregunta sería, ¿cuál es tu función o cómo definirías tu función en Winalyze? Bueno, mi rol dentro de Winalyze es analizar y procesar los datos que nos llegan desde las aseguradoras para intentar establecer patrones dentro de ciertas predicciones que nos solicitan los clientes, poder valorar la calidad del dato que tiene la aseguradora y después, con datos internos que nosotros vamos recopilando, poder crear indicadores que les sean útiles a las compañías y a sus clientes. Uh-huh. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de indicadores que puedan ser de utilidad o cómo los utilizan? Pues tenemos indicadores como el BCR, que indica la posibilidad de continuidad del negocio en el futuro, indicadores de ciberriesgo, de riesgo reputacional, que tocan mucho los temas digitales, que yo creo que a día de hoy son muy importantes para las compañías, porque al final el futuro es digital. El futuro es digital y lo que hemos estado viendo es que las aseguradoras todavía basan sus modelos analíticos y predictivos en datos que no tienen nada que ver con el mundo digital. Oh. Por eso sí que me gustaría preguntarte, al final, ¿cómo es el día a día de una científica de datos? Pues rodeada de números, la verdad. Eh, mi día a día es efectivamente recibir esas bases de datos, prepararlas para que el departamento de desarrolladores haga la captación de nuevos datos. Una vez están captados, me los devuelven y yo los preparo para procesar. A través de programas, me indican primero cuál es la densidad del dato, luego cuál es la calidad y en función de la solicitud del cliente, lo que puede necesitar. Con técnicas de Machine Learning, como puede ser regresión lineal, clustering, árboles de decisión, intentamos predecir las necesidades de los clientes o las necesidades que la empresa tiene sobre sus clientes. Y bueno, no es fácil muchas veces encontrar esas sutiles diferencias que pueden decir qué negocios están mejor y peor, pero bueno, básicamente en eso consiste mi trabajo todos los días. Claro, porque al final entiendo que los datos si todo el proceso empieza en el paso en el que tú recibes el dato de la aseguradora, eh, supongo que la pregunta o lo que nos gustaría entender aquí sería cuál es la particularidad a nivel de datos que encuentras en el sector asegurador o en los datos que recibes por parte de las aseguradoras, qué es lo que más te sorprende o destacarías. Bueno, pues primero aclarar que no quiero que se entienda mal mi respuesta en este aspecto, pero los datos que nos proporcionan las aseguradoras suelen estar bastante desactualizados y además muy poco cuidados. Muchas veces el tener duplicados o empresas que ya no existen o empresas que están mal nombradas o mal las direcciones hacen muchas veces más difícil el trabajo. Y yo creo que deberían darle más importancia a esa parte, porque al final son empresas que trabajan con el dato y realmente creo que no lo cuidan. Entonces, también es cierto que empiezo a ver el cambio, ya veo que el sector está empezando a preocuparse más por estos aspectos, pero aún así, cuando trabajas con datos a un año atrás, eh, a veces es difícil, porque están poco cuidados y además muy tradicionales, muy encorsetados. Es una muy buena palabra para definir los datos. Entonces,
entendiendo que esto es un reto en sí mismo, a la hora de enriquecer estos datos, ¿cuál es el mayor reto que encuentras tú? ¿Qué es lo más difícil? Pues efectivamente, empezando por el reto comentado anteriormente, el siguiente gran reto es efectivamente encontrar las diferencias, ¿no? O sea, el poder decir, con 2.000 clientes, ¿qué hace diferente uno que paga y otro que no? O uno que dentro de un año cierra y otro que sigue durante 10 años más. ¿Dónde está la diferencia? En todos esos datos que además nosotros somos capaces de recopilar. Y creo que, a ver, es un reto que es difícil porque a veces, ya digo que las diferencias son muy sutiles, pero a mí personalmente me apasiona. Y esas diferencias, cuando las encuentras con más frecuencia en los datos que has recibido o las encuentras en los datos que la propia plataforma ha podido recopilar de forma externa? Normalmente te diría en el 80% de los casos en los datos de plataforma, los que hemos obtenido después, porque simplemente en diferencia de números, si a mí la aseguradora me da 5 datos, es que yo obtengo 200. Entonces es muchísimo más fácil encontrar las diferencias Claro. con esa cantidad de datos que con los obtenidos principalmente. Más que nada porque si en esos 5 datos ya existieran, yo creo que las propias aseguradoras ya habrían podido encontrar esos patrones a seguir. Efectivamente, a veces un poco la conversación que tenemos con las aseguradoras o una pregunta que a ti también te habrán hecho de una forma muy recurrente es qué nos diferencia o qué diferencia Winalyze de un departamento de Data Analytics de una aseguradora. Al final, supongo que la mayor diferencia sería la obtención de datos externos, entiendo. La obtención y la actualidad que tienen esos datos. Esos datos son reales hoy, no son reales hace 2 años, 3 años, son reales ahora. Y creo que eso también es muy importante, conocer la situación de mis clientes ahora. Entonces creo que también Efectivamente. es una diferencia importante. Vale. Entonces, los datos actuales que se actualizan y los datos externos que se enriquecen. Y en ese sentido, una última pregunta que tenía sería, ¿cómo crees que será el futuro del sector asegurador si se continúan aplicando estas tecnologías y estos procesos de analítica y enriquecimiento de datos? ¿Cómo crees tú que será el futuro del sector? Pues en mi opinión será un sector mucho más eficiente, además más satisfactorio tanto como para la empresa como para el cliente. Creo que puede llegar a la empresa a reducirle pérdidas, a darle a los clientes primas más ajustadas con las necesidades reales que tienen y poder ofrecerle productos que en este momento necesitan. Han pasado 2 años desde que suscribiste tu primera póliza y el negocio ha cambiado de tal manera que creo que ahora esta otra póliza te puede interesar más. Y al final conocer más al cliente, al propio cliente también le beneficia, porque él se siente cuidado y siente que te preocupas. Entonces yo creo que sería más eficiente por ambos lados. Desde luego, sí, sí. Es al final un poco el mensaje que desde Winalyze estamos intentando trasladar y construir como esa cultura respecto a la analítica de datos. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. En caso de que los espectadores o los que están viendo este webinar tengan alguna pregunta, nos podéis escribir tanto a Rebeca o a mí, a rebeca@winalyze.com o roger@winalyze.com. Quedamos a vuestra disposición para ampliar cualquier tipo de información sobre lo que hemos visto hoy. Y nada más, agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Espero que os haya gustado. Espero recibir vuestro feedback y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.